¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El animal de la carretera. Me llamo Rosa López. Soy guardia en Nuevo León. Llevo casi 15 años en la corporación y he visto cosas. Cosas que no se explican, cosas que te hacen cuestionar si lo que te contaban de niño, esos cuentos de la abuela, no eran tan cuentos al final de cuentas. No soy de las que creen en fantasmas o en nahuales, nunca lo fui. Pero hay una cosa, una sola cosa, que me hace dudar. Y esa cosa pasó en la carretera a Lampazos, hace como 6 años. Era una noche de esas pesadas de agosto, calor que te cala los huesos, aunque sea de noche. Estábamos haciendo rondín mi compañero, Juan, y yo. Juan era un tipo tranquilo, casado, con 2 hijos. No era de los que se asustan fácil, ni de los que inventan historias. La carretera estaba sola, como siempre a esas horas. Solo nosotros y los trailers que pasaban de vez en cuando, rumbo a la frontera. De repente, Juan frena de golpe. ¿Qué pasa?, le pregunto. ¿Viste eso?, me dice, con la voz un poco temblorosa. ¿Ver qué? Solo hay un perro en la orilla del camino. Era un perro grande, sí, pero nada fuera de lo normal. Un perro callejero, flaco, seguramente buscando algo de comida. No, Rosa, no era un perro, me dice Juan. Era algo más. Lo miro raro. Juan no era de los que decían esas cosas. ¿Qué dices, Juan? ¿Estás viendo cosas? Te juro que no, Rosa. Era un perro, sí, pero caminaba raro. Como si estuviera parado en 2 patas. No le doy mucha importancia. Seguro está cansado, pienso. La noche es larga y el calor hace que uno vea cosas. Seguimos el camino, pero Juan está callado, pensativo. Yo trato de hacer plática, de quitarle esa idea de la cabeza, pero no funciona. Unos kilómetros más adelante, vemos algo en medio de la carretera. Es una persona. Está parada, inmóvil, con la cabeza baja. Detente, le digo a Juan. Hay alguien ahí. Nos acercamos despacio, con las luces altas. Cuando estamos a unos metros, vemos que es una mujer. Está vestida con ropa vieja, sucia. Tiene el pelo largo y negro, que le tapa la cara. Señora, ¿se encuentra bien?, le pregunto. La mujer no responde. Está como ida, como si no nos viera. Señora, necesita ayuda, insisto. La mujer levanta la cabeza lentamente. Su cara está sucia, llena de tierra. Sus ojos son negros, muy negros. Y su mirada es vacía, como si no tuviera alma. Siento un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. No sé por qué, pero esa mujer me da mucho miedo. ¿Quién es usted?, le pregunto, tratando de mantener la calma. La mujer no responde. Solo nos mira, con esos ojos negros y vacíos. De repente, la mujer empieza a moverse. Se agacha, como si fuera a recoger algo del suelo. Pero no hay nada en el suelo. Luego, se levanta de nuevo. Y cuando lo hace, su cuerpo empieza a cambiar. Se estira, se alarga.
Sus brazos se convierten en patas. Su cara se deforma. En cuestión de segundos, la mujer se transforma en un animal. Un animal grande, peludo, con ojos negros y brillantes. Un animal que se parece a un perro, pero que no lo es. Es la misma criatura que Juan había visto antes en la orilla del camino. La misma criatura que caminaba en dos patas. La criatura nos mira fijamente. Luego, lanza un aullido. Un aullido que no se parece al de un perro. Es un aullido más profundo, más gutural. Un aullido que te hiela la sangre. Juan y yo nos quedamos paralizados. No sabemos qué hacer. Nunca habíamos visto algo así. La criatura se acerca a nosotros lentamente. Camina con cautela, como si estuviera midiendo cada uno de sus pasos. Siento que el corazón me va a estallar. Tengo mucho miedo. Mucho miedo. De repente, Juan reacciona. Saca su arma y apunta a la criatura. Aléjate, le grita. La criatura no se detiene. Sigue avanzando hacia nosotros. Juan dispara. 1, 2, 3 veces. Las balas impactan en el cuerpo de la criatura. Pero la criatura no cae. Solo se tambalea un poco. Luego, lanza otro aullido. Un aullido más fuerte, más aterrador que el anterior. Y entonces, corre hacia nosotros. Juan sigue disparando, pero las balas no parecen hacerle daño. La criatura es demasiado rápida, demasiado fuerte. En un instante, la criatura está encima de nosotros. Salta sobre el cofre del coche y empieza a golpearlo con sus patas. El coche se sacude violentamente. Los cristales se rajan. Tengo miedo de que la criatura nos vaya a atacar. Juan intenta encender el coche, pero no lo logra. La criatura sigue golpeando el cofre, cada vez con más fuerza. De repente, la criatura se detiene. Se queda quieta, mirando hacia el frente. Luego, lanza un último aullido. Un aullido que parece una burla. Y entonces, salta del coche y desaparece en la oscuridad. Juan y yo nos quedamos en silencio, temblando de miedo. No sabemos qué acaba de pasar. No sabemos qué era esa criatura. Después de unos minutos, Juan logra encender el coche. Nos vamos de ahí lo más rápido que podemos. No hablamos en todo el camino de regreso. Estamos demasiado asustados para decir algo. Al día siguiente, vamos a ver al comandante. Le contamos lo que pasó. El comandante nos escucha con atención. No dice nada. Al final, nos dice que lo va a investigar. Pero nunca nos dice nada. Nunca nos da una explicación. La gente del pueblo dice que era un skinwalker. Una bruja que se transforma en animal. Yo no sé si eso es cierto. No sé si creo en esas cosas. Pero lo que sí sé es que vi algo que no puedo explicar. Algo que me hizo dudar de todo lo que creía saber. Y esa duda, ese miedo, me acompañará para siempre. Nunca volví a patrullar esa carretera de noche. Y cada vez que escucho un aullido en la distancia, siento un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. Porque sé que hay cosas en este mundo que no entendemos. Cosas que son reales, aunque no queramos creerlo. Y esa noche, en la carretera a Lampazos, yo vi una de esas cosas. El agua helada me caló hasta los huesos en el instante en que rompí la superficie. El golpe fue un latigazo frío que me robó el aliento. Un jadeo involuntario llenó mis pulmones de agua salada y me atraganté, tosiendo con violencia mientras intentaba mantenerme a flote. El chaleco salvavidas, húmedo y pesado, me subía incómodamente hacia el cuello, arañándome la piel. El olor acre del gasoil quemado flotaba en el aire, mezclándose con el salitre y un dejo metálico, casi palpable, que me recordaba a la sangre. La oscuridad era casi total. Solo la pálida luz de la luna, filtrándose entre las nubes bajas y densas, delineaba vagamente las siluetas de los restos del barco. Madera astillada flotaba a mi alrededor,
golpeándome con suavidad, a veces con más fuerza, en las piernas y los brazos. Sentía la textura rugosa y fría de la madera contra mi piel entumecida. El mar estaba picado, con olas cortas y violentas que me zarandeaban sin piedad, dificultando la respiración y la orientación. Cada ola que me rompía encima me dejaba sin aire, luchando por no tragar más agua. El sonido era ensordecedor. El rugido constante del mar, amplificado por la oscuridad, se mezclaba con el crujido fantasmal de la madera que se partía y el silbido agudo del viento. A lo lejos, muy lejos, escuché un grito ahogado, un lamento desesperado que se perdía en la inmensidad del océano. Traté de gritar, de hacerme oír, pero mi voz era solo un murmullo insignificante frente a la furia del mar. El frío me estaba carcomiendo. Mis dientes castañeteaban incontrolablemente y mis músculos temblaban con espasmos violentos. Sentía como si cada gota de sangre en mi cuerpo se estuviera congelando. La piel de mis dedos se había arrugado y estaba perdiendo sensibilidad. El agua salada me escocía en los ojos y en las heridas superficiales que me había provocado la explosión. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente alguna señal de vida, alguna balsa, algún trozo de madera lo suficientemente grande como para agarrarme. Nada. Solo la oscuridad implacable y la inmensidad del mar. La sensación de soledad era abrumadora, aplastante. Me sentía abandonado a mi suerte, un punto insignificante en un universo hostil e indiferente. Recordé a mi familia, sus rostros sonrientes, sus voces llenas de cariño. El recuerdo fue un puñal en mi corazón. No quería morir. No quería dejarlos. Pero la esperanza era un lujo que no podía permitirme. Cada minuto que pasaba en el agua me debilitaba más, me acercaba más al abismo. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en respirar, en mantener la calma. Era inútil. El pánico me atenazaba la garganta, me nublaba la razón. Sentía que me estaba rindiendo, que me estaba dejando llevar por la corriente hacia la oscuridad eterna. Abrí los ojos de nuevo, luchando contra la desesperación. Tenía que intentar algo. Tenía que luchar. No podía rendirme. No ahora. Con un esfuerzo sobrehumano, empecé a nadar. No sabía hacia dónde, no sabía si tenía alguna posibilidad de éxito, pero tenía que hacer algo. Cada brazada era una agonía, cada movimiento me robaba un poco más de energía. Pero seguí nadando, impulsado por una fuerza primigenia, por el instinto de supervivencia. Después de lo que pareció una eternidad, divisé algo en la distancia. Una mancha oscura, apenas perceptible, que se movía con las olas. No podía distinguir qué era, pero era algo. Una esperanza, aunque fuera remota. Nadé hacia ella con todas mis fuerzas, ignorando el dolor, el frío, el miedo. Cada vez estaba más cerca, cada vez más claro. Era una balsa salvavidas, volcada y a la deriva. Llegué a la balsa exhausto, apenas capaz de mantenerme a flote. Me agarré a ella con desesperación, aferrándome a la vida con uñas y dientes. Intenté enderezarla, pero era demasiado pesada, demasiado difícil. Estaba demasiado débil. Me resigné a esperar, aferrado a la balsa volcada, esperando que alguien me encontrara, esperando que la suerte estuviera de mi lado. El tiempo pasó lentamente, interminable. El frío me seguía carcomiendo, el miedo me seguía atenazando. Pero seguía vivo. Seguía luchando. De repente, escuché un ruido. Un ruido lejano, débil, pero inconfundible. El sonido de un motor. Un helicóptero. Grité con todas mis fuerzas, agitando los brazos, esperando que me vieran. El ruido se hizo más fuerte, más cercano. La luz de un reflector barrió la superficie del mar, iluminando la balsa. Me habían encontrado. Estaba a salvo. El rescate fue un caos organizado. Me subieron a bordo del helicóptero tembloroso, casi inconsciente. Me envolvieron en una manta térmica y me dieron algo caliente para beber. No recuerdo mucho más.
Desperté en una cama de hospital, conectado a un goteo intravenoso. Mi cuerpo dolía por todas partes y mi mente estaba confusa. Pero estaba vivo. Estaba a salvo. Un médico me explicó que había estado en hipotermia severa y que tenía varias heridas menores. Me dijo que era un milagro que hubiera sobrevivido. Pasé varios días en el hospital, recuperándome física y mentalmente. Recibí la visita de mi familia, que me abrazó y me besó con lágrimas en los ojos. Me contaron que habían estado a punto de perder la esperanza, que me habían dado por muerto. Cuando salí del hospital, era un hombre diferente. Había visto la muerte de cerca y había sobrevivido. Había aprendido a valorar cada momento de la vida, cada pequeño detalle. Nunca olvidaré aquella noche en el mar. Nunca olvidaré el frío, el miedo, la soledad. Pero tampoco olvidaré la fuerza que encontré dentro de mí, la voluntad de sobrevivir. La vida me había dado una segunda oportunidad y no pensaba desaprovecharla. Los días que siguieron al rescate fueron un torbellino de entrevistas, informes y trámites legales. La investigación del accidente marítimo se desarrolló lenta y tortuosamente, revelando negligencias y fallos de seguridad que habían contribuido a la tragedia. No me detendré en los detalles escabrosos, basta decir que la búsqueda de responsables se convirtió en un laberinto burocrático donde la verdad se diluía entre intereses económicos y políticos. Yo, por mi parte, intentaba reconstruir mi vida, un rompecabezas cuyas piezas se habían esparcido por el océano. El trauma de la experiencia me persiguió durante meses. Las pesadillas eran frecuentes, vívidas, y me despertaba bañado en sudor, sintiendo el frío del agua salada calándome los huesos. Cualquier sonido que recordara al mar, el silbido del viento, el rugido de las olas, me provocaba una ansiedad repentina y paralizante. Busqué ayuda profesional. Un psicólogo me diagnosticó estrés postraumático y me recomendó terapia. Las sesiones fueron difíciles, dolorosas. Revivir aquellos momentos, describir las sensaciones, enfrentarme al miedo, fue una tortura. Pero poco a poco, fui aprendiendo a gestionar mis emociones, a controlar la ansiedad, a dormir sin pesadillas. El apoyo de mi familia y amigos fue fundamental en mi recuperación. Su cariño, su comprensión, su paciencia, fueron un bálsamo para mi alma herida. Me permitieron hablar de lo que había pasado, sin juzgarme, sin minimizar mi dolor. Me recordaron quién era, me recordaron que era fuerte, que podía superar cualquier adversidad. Volver al mar fue una decisión difícil. Sabía que enfrentarme a mis miedos era esencial para superar el trauma, pero la idea me aterraba. Pasé semanas posponiéndolo, inventando excusas, buscando distracciones. Finalmente, un día, me armé de valor y me dirigí al puerto. El olor a salitre, a pescado fresco, a gasoil, me golpeó con fuerza al llegar. Me sentí mareado, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Dudé por un instante, tentado de dar la vuelta y huir. Pero respiré hondo, cerré los ojos y seguí adelante. Subí a bordo de un pequeño barco de pesca, propiedad de un amigo. El mar estaba tranquilo, el sol brillaba y el cielo era azul. Pero yo sentía una opresión en el pecho, un nudo en el estómago. Durante las primeras horas, me mantuve en silencio, observando el horizonte, sintiendo el vaivén del barco. Mi amigo, consciente de mi incomodidad, respetó mi silencio. No me presionó, no me hizo preguntas. Simplemente estuvo allí, a mi lado. Poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, la tensión fue disminuyendo. Empecé a relajarme, a disfrutar del paisaje, a respirar el aire puro del mar. Me di cuenta de que el miedo seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Ese día, volví a nacer. Volví a conectar con el mar, con mi pasión, con mi vida. Había superado el trauma, había vencido mis miedos. Me había demostrado a mí mismo que era más fuerte de lo que creía. La vida no había sido fácil, pero había aprendido a valorarla, a disfrutarla, a vivirla intensamente.
Y aunque la cicatriz de aquella noche en el mar nunca desaparecería por completo, ya no me dolía como antes. Se había convertido en una marca, una señal de que había sobrevivido a la tormenta, de que había renacido de las cenizas. Años después, me dediqué a la seguridad marítima. Utilicé mi experiencia, mi conocimiento del mar y mi vivencia personal para mejorar los protocolos de seguridad, para concienciar sobre los riesgos del mar y para formar a tripulantes en técnicas de supervivencia. Participé en campañas de prevención de accidentes marítimos, colaboré con organizaciones de rescate y trabajé en la elaboración de normativas más exigentes. Sentía que era mi deber, mi responsabilidad, hacer todo lo posible para que nadie tuviera que pasar por lo que yo había pasado. Mi vida había tomado un nuevo rumbo, un rumbo inesperado, pero un rumbo que me llenaba de satisfacción. Había encontrado un propósito, una misión. Había convertido mi tragedia personal en una oportunidad para ayudar a los demás. A menudo, me preguntaban si había perdonado a los responsables del accidente marítimo. La verdad es que no lo sabía. No estaba seguro de si era capaz de perdonar la negligencia, la irresponsabilidad, la falta de humanidad. Pero sí sabía que no quería que el rencor y el resentimiento me consumieran.